3 años de matrimonio terminaron con 4 palabras. Eres solo una pueblerina. Ethan lo dijo como si estuviera afirmando un hecho, como si comentara sobre la lluvia. Ni siquiera me miró desde donde estaba en la entrada de nuestro apartamento de Chicago, quitándose el abrigo. Simplemente dejó que las palabras quedaran suspendidas, afiladas y feas en el espacio tranquilo que yo había pasado toda la tarde tratando de hacer hermoso. Me quedé helada, con la cuchara de madera en mi mano suspendida sobre el cacao bean. El aroma rico e infusionado de vino del estofado de repente se sintió empalagoso. Había pasado 3 horas en él para nuestro aniversario, para él. Lo siento, dije, mi voz más suave de lo que pretendía. Dejé la cuchara con cuidado sobre el posacucharas. No reacciones. No le des la pelea que claramente está deseando. ¿Me oíste, Cora? Entró en la sala, sus ojos recorriendo la mesa que había preparado con las servilletas de lino de mi abuela, el centro de mesa de flores silvestres simple pero elegante, las velas esperando ser encendidas. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Todo este alboroto. Es esforzarse demasiado. Es pintoresco, como algo de una granja. El viejo apodo, Cora, solía sonar como una muestra de cariño. Ahora era un arma, una forma de encogerme, de hacerme parecer más pequeña que la mujer con la que se había casado. Coraline se sentía demasiado formal, demasiado sustancial para lo que él quería que yo fuera. Es nuestro aniversario, dije, secándome las manos en mi delantal, uno simple de cuadros azules. Otro artefacto de campo que una vez había encontrado encantador. Quería que fuera agradable. Agradable. Resopló, desplomándose en su sillón, el que dominaba la pequeña habitación. No se ofreció a ayudar, no vino a besarme en la mejilla. Simplemente se desplazó por su teléfono, la luz azul bañando su rostro, que se había vuelto más duro, más angular por el resentimiento durante el último año. ¿Agradable? Agradable no es suficiente en el mundo real, Cora. Mi cena de clientes en Gibsons la semana pasada, eso fue agradable. Filetes de 24 onzas madurados en seco. Una carta de vinos con botellas que costaban más que nuestro primer coche. Jessica, la esposa de mi jefe, llevaba este vestido que era una declaración silenciosa. Simplemente sabías que era caro. No tuvo que decir ni una palabra. Sabía a dónde iba esto. Era un camino muy transitado en nuestras conversaciones recientes, pavimentado con el éxito de otros hombres y las percibidas insuficiencias de su propia vida. De mí. Estoy segura de que la comida estuvo deliciosa, dije, volviendo a la estufa para revolver, necesitando hacer algo con mis manos. Pero nuestro presupuesto es diferente, Ethan. Y creo que una comida casera puede ser igual de. No se trata del presupuesto. La explosión fue repentina, violenta. Me estremecí. Se trata de sensibilidad. ¿Gusto? Jessica sabía la diferencia entre un Borgoña y un Burdeos. Tuvo una conversación con el sommelier en francés, Cora. Francés de verdad. La punzada en mi pecho era familiar, una cosa sorda y dolorosa. Respiré lentamente, la que mi terapeuta me había enseñado. Inhalar por 4, mantener por 7, exhalar por 8. Nunca quisiste que hablara francés en tus eventos de trabajo, Ethan. Dijiste que parecería que estaba presumiendo. Eso es porque estarías fingiendo, replicó él, con la cara sonrojada. Tratando de ser algo que no eres. Es vergonzoso. Es mejor estar callada y ser dulce. Como tú eres. Un hombre no quiere una esposa que lo deje en evidencia. Un destello de memoria, brillante y doloroso. Hace 6 meses, una barbacoa en el jardín con sus colegas. Mark, de finanzas, había estado luchando por explicar un trato con una firma de Montreal, destrozando la pronunciación de términos básicos. Sin pensar, lo corregí suavemente y luego traduje con fluidez la cláusula complicada en la que estaba atascado. La expresión en el rostro de Ethan, una mezcla de sorpresa, humillación y pura furia, me había helado hasta los huesos. El viaje en coche a casa había sido una diatriba. ¿Quién te crees que eres? Me hiciste quedar como un idiota. Mi esposa de pueblo sabe más que mi vicepresidente. La próxima vez,
solo sonríe y pasa la ensalada de patatas. Había tratado de explicar. Había pasado un verano de mi infancia en la Provenza. Había tomado cursos. Era solo un idioma. No me había hablado en 2 días. El estofado está listo, dije en su lugar, mi voz plana. Estaba tan cansada. Ven a la mesa. Comimos en un silencio roto solo por el tintineo de los cubiertos. El coq au vin estaba perfecto, tierno y con un sabor profundo. Él lo comió sin comentarios. Lo observé, a este hombre del que me había enamorado en la universidad, cuando su sonrisa era más fácil y sus ojos contenían asombro, no un cálculo constante. Se había sentido atraído por mi gracia natural, había dicho, mi confianza tranquila. Le había encantado que pudiera nombrar cada flor silvestre en una ruta de senderismo y debatir sobre arte renacentista con igual pasión. Ahora esas mismas cualidades eran simplemente provincianas, poco ambiciosas, un lastre. ¿Cómo estuvo el trabajo?, pregunté, tratando de encontrar un terreno neutral. Un desastre, murmuró, metiéndose un trozo de pan en la boca. Thompson consiguió el ascenso. Mi corazón se hundió. James Thompson, el que se había casado con la hija del director regional, Lacey. La boda había sido un espectáculo de las páginas de Sociedad. Desde entonces, la carrera de Thompson había estado en un cohete, a pesar de que, según las propias admisiones pasadas de Ethan, tenía la agudeza de una canica. Lo siento, Ethan. No es justo. Justo, soltó una carcajada. ¿Qué es justo? Soy yo el que trabaja 80 horas a la semana. Soy yo el que consigue las cuentas. Él juega al golf con su suegro los sábados y se lleva el crédito por mi trabajo los lunes. No se trata de lo que es justo, Cora. Se trata de a quién conoces. ¿Con quién estás casado? La comparación no dicha quedó suspendida entre nosotros, más pesada que el silencio. Conseguirás el próximo, ofrecí débilmente. Lo haré. Me fulminó con la mirada, su mirada acusadora. También dijiste eso sobre el trato Holloway. No te apresures, Ethan. Sus finanzas parecen sobreapalancadas. Haz más diligencia de vida. Imitó mi voz, una caricatura quejumbrosa e hiriente. Así que dudé. Thompson se abalanzó, lo cerró, y ahora es la piedra angular del trimestre. Gracias por el gran consejo, cariño. El recuerdo era una herida fresca. Había visto las señales de alerta en el prospecto que había dejado en la mesa de café, las ratios de deuda insostenibles, las proyecciones de ingresos difusas. Lo señalé suavemente, pensando que estaba ayudando. Él lo tomó como un desafío a su masculinidad, una señal de que no creía en él. Impulsó el trato por despecho. 2 meses después, los titulares gritaban sobre la contabilidad creativa de Holloway y su inminente colapso. Su firma había perdido un dineral, y de alguna manera era mi culpa por haber tenido razón. Ese era el patrón. Mi perspicacia era una queja. Mi cautela era falta de fe. Mi perspectiva diferente era un ataque personal. Y con cada tropiezo profesional, su desprecio por mí crecía. Yo era el espejo que reflejaba sus fracasos, y él odiaba el reflejo. Estaba tratando de ayudar, dije, las palabras ceniza en mi boca. No necesito tu ayuda, espetó. Necesito una esposa que me apoye, que me eleve, no una que juegue a ser una simple ama de casa mientras me socava sutilmente a cada paso. Las lágrimas picaron, calientes, detrás de mis ojos. Me esforcé por no dejarlas caer. Llorar sería más munición, emocional, irracional. Miré mis manos, las manos que habían pintado acuarelas que él solía elogiar, que ahora solo parecían cocinar y limpiar de maneras que lo decepcionaban. Su teléfono vibró en la mesa. Lo agarró de un tirón, y su rostro, iluminado por la pantalla, pasó de hosco a ceniciento. Un largo y tembloroso aliento se le escapó. Ethan, ¿qué pasa? No respondió durante 1 minuto entero. Solo miraba fijamente, la luz del dispositivo haciéndole parecer un fantasma. Cuando finalmente habló, su voz era hueca, desprovista de toda su ira anterior, lo que de alguna manera era peor. La cuenta Piper, susurró. Esa por la que me he estado matando durante 6 meses.
La que te dije que haría mi carrera. Levantó la vista, y el odio crudo y tóxico en sus ojos me hizo retroceder. Acaban de firmar con Thompson. El padre de Lacey juega al golf con el viejo Piper. Nunca fue una competencia. Fue una maldita limosna para el yerno. Se levantó tan bruscamente que su silla chirrió contra el suelo. Caminó de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. 3 años. 3 años he estado corriendo sin moverme del sitio mientras tipos como Thompson consiguen un ascensor de oro. ¿Para qué? Para una esposa que piensa que una cacerola es un regalo de aniversario y que se cree una banquera de inversiones porque lee el Wall Street Journal. La crueldad fue tan precisa, tan diseñada para mutilar, que por un momento no pude respirar. Este no era el hombre frustrado por el que había estado poniendo excusas. Este era un extraño que disfrutaba hiriéndome. Ethan, dije, mi voz finalmente ganando algo de fuerza. Esto no es por la cacerola. Esto no es por mí. Es tu decepción hablando, y es cruel. Se supone que somos un equipo. ¿Un equipo? Se giró hacia mí, riendo, un sonido desagradable y roto. ¿Qué aportas a este equipo, Cora? ¿Una cara bonita que empieza a parecer cansada? Un fondo fiduciario de tus padres viticultores que nos compra. ¿Qué, esto? Gesticuló salvajemente alrededor de nuestro modesto apartamento. Vaya equipo. Estoy cargando con un peso muerto. Eso fue todo. El último velo rasgado. Lo vi todo claramente ahora. El núcleo feo y resentido de él. Mi amabilidad era debilidad. Mi discreción era ignorancia. Mi amor era una carga. Necesitaba que yo estuviera por debajo de él para poder sentirse alto. Me levanté lentamente, mi cuerpo extrañamente tranquilo. Quiero que te vayas. Parpadeó como si le sorprendiera que yo fuera capaz de formar una frase. ¿Qué? ¿Ver? Ve a un hotel. Ve a cualquier parte. No te quiero aquí esta noche. Por un segundo, pareció aturdido. Luego la mueca de desprecio regresó. ¿Me estás echando de mi propia casa? No seas dramática. Siéntate y termina tu obra maestra rústica. No te lo estoy pidiendo, Ethan. Te lo estoy diciendo. Si no te vas, llamaré a la policía y haré que te saquen. Presentaré una orden de alejamiento. Pruébame. Algo en mi tono, un acero que no había oído en años, o quizás nunca, le hizo dudar. Me evaluó, la nueva rectitud de mi columna, el fuego frío en mis ojos. La asustada y complaciente Cora se había ido. En su lugar estaba otra persona, alguien a quien nunca se había tomado el tiempo de conocer. Retrocedió, pero con un golpe de despedida, un último intento de recuperar la ventaja. Bien. Disfruta de tu victoria. Pero, ¿sabes qué? Esto solo lo demuestra. No eres lo suficientemente sofisticada para manejar un problema real. Solo haces una pataleta y lanzas amenazas vacías. Agarró su abrigo, dirigiéndose a la puerta. Luego se detuvo, una nueva y fea idea iluminando sus facciones. Era la mirada de un hombre que, acorralado, decide quemarlo todo. En realidad, tengo una idea mejor. Mañana por la noche, te llevaré a cenar. Aleciel. ¿Has oído hablar de él, verdad? Por supuesto que no. Es el mejor restaurante francés de la ciudad. Estrellas Michelin. El tipo de lugar donde come gente como la familia Duboc. Me quedé muy quieta. El nombre Duboc, el apellido de soltera de mi madre, sonaba tan extraño en sus labios. Te vas a poner algo apropiado, nada con flores, por el amor de Dios. Y te vas a sentar allí y comer lo que te den y sonreír. No debes decir ni una palabra a menos que te hablen. Quiero que veas cómo es un verdadero ambiente de clase alta. Quiero que sientas lo fuera de lugar que estás. Quizás finalmente te haga entrar en razón, te enseñe cuál es tu lugar. Vibraba con una excitación perversa. Este era su nuevo plan, una humillación pública, una demostración de mi insuficiencia que, en su retorcida lógica, finalmente me haría someterme, me haría estar agradecida por las migajas de su consideración.
¿Y si me niego?, pregunté, mi voz inquietantemente tranquila. Entonces sabré que no solo eres simple, eres una cobarde, y este matrimonio está verdadera y completamente acabado. Pero si te queda aunque sea una pizca de respeto por mí, estarás lista a las 7. ¿En punto? Abrió la puerta de un tirón. Intenta no avergonzarme más de lo que ya lo has hecho. La puerta se cerró de golpe, el sonido resonando en el repentino y vasto silencio del apartamento. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, escuchando el eco desvanecerse. Luego me moví. No lloré. No rompí nada. Fui al fregadero y comencé metódicamente a limpiar la arruinada cena de aniversario. Raspé el hermoso y no comido cocaubín y lo tiré a la basura. Era solo un estofado, solo un símbolo de un amor que se había podrido desde dentro. Mientras lavaba la sartén, miré por la ventana oscura mi reflejo, una mujer con ojos cansados y una mandíbula apretada. Un plan, claro y frío, se cristalizó en mi mente. Quería una lección. Bien. La tendría. Cuando la cocina estuvo impecable, fui al baño y abrí la ducha. Saqué mi teléfono del bolsillo. No mi teléfono de todos los días. El otro, el dispositivo elegante, negro y encriptado que mi hermano me había regalado en mi último cumpleaños. Por si acaso. Alex siempre pensaba en todo. Marqué el número memorizado desde la infancia. Sonó 1, 2 veces, antes de que una voz cálida y familiar respondiera, teñida de un acento francés que era puro hogar. «Ma petite, ¿qué va? Es tarde allí». Mi hermano, Alexander. Una sonrisa real, la primera en meses, tocó mis labios. Me apoyé en los azulejos fríos, el vapor de la ducha comenzando a empañar el espejo, oscureciendo el reflejo de la mujer que Ethan creía conocer. «Alex», dije, y mi voz era firme, mi francés tan fluido y sin acento como el suyo. «Es la hora. La cena es mañana en Le Ciel. Cree que va a llevar a una chica de campo a su primer restaurante elegante». Una risa rica y cómplice llegó por la línea. «Oh, esto va a ser bueno. El hijo de Jack dirige Le Ciel ahora, ¿sabes? Estará encantado de verte». Debería hacer acto de presencia. Observé cómo el vapor borraba por completo mi reflejo en el cristal. «Sí», dije, mis ojos duros. «Creo que deberías hacer una gran entrada. Démosle a mi esposo la educación que tan desesperadamente quiere». Terminé la llamada, el fantasma de una sonrisa todavía en mi rostro. Afuera, la ciudad ventosa zumbaba, ajena a la tormenta que se estaba gestando en un apartamento tranquilo, una tormenta nacida no de la rabia, sino de una gracia larga, paciente y finalmente desatada. Mañana, Ethan obtendría su deseo. Vería exactamente a dónde pertenecía, y la vista lo destruiría. No dormí. Pasé las horas entre la salida de Ethan y el pálido amanecer de Chicago no en una angustia inquieta, sino en una planificación fría y precisa. El dolor se había calcificado en algo sólido y utilizable. Durante años, me había sentido encogerme, guardando partes de mí misma para encajar en la caja cada vez más pequeña de su aprobación. Ahora, en el apartamento silencioso, me desplegué, recuerdo por recuerdo, habilidad por habilidad. Reconstruí a la mujer que era antes de confundir su ambición con pasión. Mi teléfono vibró a las 7 de la mañana. Ethan. Lo dejé pasar al buzón de voz. Un minuto después, un mensaje de texto iluminó la pantalla: «Estate lista a las 6:30. Ponte el vestido azul de la oferta de Macy's». No el de flores, el liso. No respondí. El vestido azul. Lo había elegido el otoño pasado, una funda sin forma y conservadora en un cobalto apagado. «¿Es respetable?», había dicho. «¿Seguro?». Colgaba en mi armario como una bandera de rendición. Pasé de largo, mis dedos rozando en su lugar la parte trasera del armario, encontrando la funda de ropa que no había abierto en 2 años. La abrí lentamente, y el aroma a lavanda y sol viejo se escapó. Dentro había una simple columna de seda negra, cortada con una maestría que susurraba en lugar de gritar. Era de un pequeño taller en París, un regalo de Alex por mi 25º cumpleaños. Lo había usado una vez en la inauguración de una galería privada.
Ethan se había quejado de que era demasiado y que se esforzaba demasiado. Lo había guardado, otra pieza de mí misma archivada en aras de la paz. ¿Paz? ¡Qué palabra tan hueca! Pasé el día en un estado de sereno desapego. Fui a mi biblioteca local, no por los libros, sino para usar su impresora pública. Desde mi nube segura, accedí a un archivo que había etiquetado como documentos fiscales y envié una sola página a imprimir. Era un escaneo de mi pasaporte, el que estaba a mi nombre de soltera, Coraline Elise Duboc. Lo metí en mi bolso, un talismán de la verdad. Mi otro teléfono vibró. Alex. Todo listo. Mesa para 3 a las 8:15. El hijo de Jack, Philip, te espera. Está encantado. Dice que hoy tienes un homenaje. Haré mi entrada a las 8:30. Intenta guardarme alguna muse-boche. Un segundo mensaje siguió. Malionné, ¿estás lista? Mi leona. Respondí, mis dedos firmes. Nací lista. Nos vemos en el circo. A las 6:15, estaba vestida. La seda negra caía sobre mi piel como agua, familiar y poderosa. Me había peinado sencillamente, aplicado un mínimo de maquillaje, solo un toque de lápiz labial del color de un vino de Burdeos. Me veía como yo misma, no la versión de Ethan de mí. Mi versión. La llave giró en la cerradura a las 6:28. Llegaba 2 minutos antes, una pequeña jugada de poder. Entró, ya quitándose el abrigo, sus ojos escaneando la habitación, listos para criticar. Se posaron en mí, y el desdén preparado en su rostro vaciló, reemplazado por confusión, luego un destello de algo parecido a la alarma. ¿Qué llevas puesto?, preguntó, su voz tensa. Un vestido, dije con calma, recogiendo mi pequeño bolso de mano. Ese no es el vestido que te dije que te pusieras. No, asentí, encontrando su mirada. No lo es. Me miró de arriba abajo, con el ceño fruncido. El vestido era innegablemente elegante, su calidad aparente incluso en la suave luz del atardecer. No pertenecía a nuestro apartamento. Pertenecía al mundo que él intentaba controlar. Lo desconcertó. Está bien, supongo, murmuró, una concesión que le costó. Solo intenta actuar como si pertenecieras a él. Vamos. El taxi está esperando. Y por el amor de Dios, no hables en el coche. Necesito prepararte. El viaje en taxi fue un estudio de humillación silenciosa. Ethan se sentó rígidamente a mi lado, con una tarjeta en la mano, iluminada por el brillo de su teléfono. Bien, escucha atentamente porque no lo repetiré, comenzó, como si se dirigiera a un becario poco avispado. Le ciel significa, el cielo. Recuerda eso, para que no hagas una pregunta estúpida. Cuando el camarero te salude, solo asiente. No digas, hola, ni nada. Un asentimiento es elegante. Te presentarán el menú. Estará en francés. No entres en pánico. Yo pediré por los dos. ¿Sabes lo que te gustaría?, pregunté suavemente, solo para ver. Se puso nervioso. Yo. Lo sabré cuando lo vea. Algo clásico. De todos modos, llegará la cesta del pan. No, bajo ninguna circunstancia, untes mantequilla en todo el trozo de pan a la vez. Rompe un trozo pequeño. Unta ese trozo. Luego cómetelo. ¿Entendido? Romper, luego untar, repetí, mi voz plana. Correcto. ¿Vino? Yo me encargaré del vino. Te ofrecerán un sorbo de prueba. Solo lo agitas, lo hueles y asientes. No pongas mala cara, aunque esté agrio. Solo asiente. La comida vendrá en platos. Usa los cubiertos de afuera hacia adentro. Si no estás segura, mírame a mí. Y por el amor de todo lo que es sagrado, no pidas ketchup, salsa para carne o más queso. Miré por la ventana las brillantes calles de Chicago. Pensé en las innumerables comidas en la cocina bañada por el sol de mis abuelos en la Provenza, las mesas repletas de productos locales, mi abuelo explicando los matices de un bandol joven frente a uno añejo.
Pensé en los largos almuerzos en bistros parisinos con Alex, debatiendo los méritos de diferentes queseros. Una tristeza profunda me invadió, no por lo que estaba a punto de suceder, sino por lo que se había perdido. Este hombre a mi lado nunca había querido conocerme. Había querido un accesorio encantador, y cuando se dio cuenta de que tenía una mente propia, intentó romperla. La regla más importante, dijo Ethan, interrumpiendo mis pensamientos, su voz bajando a un susurro áspero. No, bajo ninguna circunstancia, intentes hablar francés. Te oí por teléfono una vez, esa jerga de bebé que haces. Es vergonzoso. Sonarás como una turista tratando de pedir un croissant. Solo habla inglés. Un simple, gracias, está bien. Entendido. Jerga de bebé. El recuerdo al que se refería era una llamada con mi abuela, Mimi. Habíamos estado discutiendo las sutiles notas de la banda en la miel de ese año. Me había reído de uno de sus chistes, una risa de pura alegría sin reservas. Él había oído esa risa y la había reducido a un gorgoteo infantil. Entendido, dije. Bien. Se reclinó, satisfecho de haberme enjaulado. Solo sigue mi ejemplo. Sonríe, y terminará en un par de horas. Tal vez incluso aprendas algo. El taxi se detuvo frente a Leciel. Era una elegancia discreta, una placa de latón discreta la única marca. La puerta era pesada, de roble oscuro. Un portero trajeado nos saludó con la cabeza. Ethan hinchó el pecho, poniendo una mano firme y posesiva en la parte baja de mi espalda para guiarme. Tuve que resistir el instinto de apartarme. Dentro, el aire era fresco y olía a verbena de limón, lino almidonado e inmensa riqueza. El maitre, un hombre de unos 50 años con un rostro que había visto 1000 cenas importantes, se deslizó hacia adelante. Buenas noches. ¿Tienen una reserva? Ethan Moore, dijo Ethan, su voz un poco demasiado alta. Para 2, a las 8. El maitre, cuya placa de identificación decía Gerald, consultó su libro de reservas. Su expresión era impecablemente educada, pero vi la ligera, casi imperceptible tensión alrededor de sus ojos. Ah, sí, señor Moore. Le tenemos aquí. Por aquí, por favor. Nos condujo no al comedor principal con sus techos abovedados y sus impresionantes arreglos florales, sino a un pequeño y más estrecho reservado lateral cerca de las puertas de la cocina. La mesa estaba prácticamente en el pasillo de servicio. Era la mesa que le das a la gente que esperas que deje poca propina, o que ha molestado al recepcionista, o que son don nadies tratando de parecer alguien. Me dolió el corazón, no por mí, sino por la pura y transparente mezquindad de la ambición de Ethan. Había reservado el restaurante más caro que pudo encontrar, pero lo habían calado y lo habían sentado en consecuencia. Ethan, por supuesto, no se dio cuenta. Me acercó la silla con un gesto teatral. Me senté, arreglando la seda de mi vestido. Él se sentó frente a mí, radiante como si nos hubieran dado la mejor mesa de la casa. Gerald presentó 2 grandes menús encuadernados en cuero. Su camarero estará con ustedes en breve. ¿Les puedo ofrecer un aperitivo? Esperaremos por el vino, dijo Ethan con desdén, ya frunciendo el ceño al menú. Gerald hizo una reverencia microscópica y se retiró. Ethan abrió su menú, sus ojos escaneando las líneas de texto en francés. Vi el ligero pánico en la forma en que sus ojos se movían. Reconoció algunas palabras, poulet, boeuf, saumon, pero las preparaciones eran un misterio. Confit de canard à l'orange. Estaba a la deriva. Abrí mi propio menú. Era como leer un cuento de la infancia muy querido. Las descripciones eran poéticas, evocadoras. Se me hizo la boca agua al pensar en el foie gras poêlé aux figues. Pide el pollo, murmuró Ethan, sin levantar la vista. Es difícil estropear el pollo. Antes de que pudiera responder, una nueva presencia llegó a nuestra mesa, más joven que Gerald, con ojos amables y una gracia eficiente. Philip, el hijo de Jack. Había sido un adolescente larguirucho la última vez que lo vi, siguiendo a su padre por nuestros viñedos, haciendo 1.000.000 de preguntas sobre el terroir. Ahora era un hombre, equilibrado y profesional. Sus ojos se encontraron con los míos,
Y vi el destello de reconocimiento, instantáneamente controlado. No dio ninguna otra señal. Buenas noches, Madame, Monsieur, dijo, su acento una suave melodía parisina. Ethan se aclaró la garganta. Tomaremos una botella del vino tinto de la casa. Lo que recomiende. La sonrisa educada de Philippe no vaciló, pero vi la ligera decepción profesional. Por supuesto, Monsieur. El tinto de la casa es un Burdeos perfectamente aceptable. Sin embargo, si me permite. Ofreció una segunda carpeta, aún más formidable. La carta de vinos. El de la casa está bien, lo interrumpió Ethan, cerrando su menú de golpe. No estamos tratando de impresionar a nadie, ¿verdad, cariño? Cruzó la mesa y me dio una palmadita en la mano, un gesto que se sintió como una marca. Los ojos de Philippe se dirigieron a mí. Le hice un movimiento de cabeza minúsculo, casi imperceptible. Todavía no. Muy bien, Monsieur. ¿Y para comer? Ethan pidió por los dos, el pollo para mí, un filete para él, ambos con las preparaciones más simples de la lista. Sonaba como si estuviera pidiendo en una cafetería. Y traiga el pan, por favor. Nos morimos de hambre. Tout de suite, Monsieur, dijo Philippe. Se giró para irse, luego se detuvo, mirándome directamente. Madame, debo decir que ese es un vestido impresionante. El corte es excepcional. Yves Saint Laurent, de finales de los 80. Una sonrisa genuina tocó mis labios. Merci, Philippe. Tiene un ojo muy entrenado. Fue un regalo de mi hermano. Su rostro se iluminó con una sonrisa real y sin reservas. Tiene un gusto impecable. Como siempre. Hizo un pequeño y respetuoso asentimiento y se deslizó. El silencio que cayó sobre nuestra mesa fue absoluto y ensordecedor. Ethan me miraba fijamente, su rostro pálido, luego enrojecido con manchas de ira. Se inclinó sobre la mesa, su voz un silbido bajo y venenoso. ¿Qué demonios fue eso? Tomé un sorbo de mi agua. ¿Qué fue qué? Ese balbuceo. Te dije que no hablaras francés. Elogió mi vestido. Dije, gracias. Se llama ser educada, Ethan. Sonabas como una. No sé cómo sonabas. Me dejaste en evidencia. Decir, gracias, en el mismo idioma en el que te hablaron es cortesía básica, no dejar a alguien en evidencia, dije, mi voz tranquila. La presa se estaba agrietando. La farsa se estaba volviendo insoportable. No te atrevas a corregirme, gruñó. Lo estás haciendo de nuevo. Te crees muy lista. Memorizaste algunas frases. Gran cosa. Sigues siendo solo una chica de una granja que tuvo suerte. Lo miré, realmente lo miré. El chico guapo y ambicioso del que me había enamorado se había ido, erosionado por la amargura, dejando a este extraño mezquino e inseguro. El último hilo de esperanza, de querer salvar lo que habíamos tenido, finalmente se rompió. Tienes razón, Ethan, dije suavemente, y él se reclinó, pensando que había ganado. Continué. Soy una chica de una granja. Una granja que ha estado en la familia de mi madre por más de 200 años. Una granja que produce algunas de las uvas Pinot Noir más codiciadas de Borgoña. El tinto de la casa, que acabas de pedir, es un vino a granel que sirven a la gente que no sabe, probablemente de un conglomerado que intentó comprar nuestras tierras durante la última década. Dijimos que no. Me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Las piezas no encajaban en su cerebro. ¿De qué estás hablando? Tus padres tienen un puesto de frutas al borde de la carretera en Napa. Casi me río. La historia que habíamos contado, los modestos y trabajadores viticultores, era una que mi familia prefería por privacidad. No era del todo mentira. Eran trabajadores. La escala era solo ligeramente diferente. Hacen más que eso, dije simplemente. El pan llegó entonces, una hermosa cesta de baguette caliente y crujiente y brioche rico y dorado. Philippe, con una mirada cómplice hacia mí, también dejó un pequeño plato de mantequilla exquisita, cubierta con sal marina y un chorrito de miel local.
Ethan, aprovechando la distracción, agarró un trozo de baguette. En su ira, olvidó su propia lección. Untó todo el trozo de mantequilla descuidadamente y dio un gran mordisco. Las migas se esparcieron por el mantel blanco y crujiente. Observé, sin decir nada. Rompí un pequeño trozo de brioche, lo unté delicadamente con mantequilla y le di un mordisco. Se derritió en mi lengua. El contraste no pasó desapercibido para las mesas circundantes. Algunas miradas discretas se dirigieron hacia nosotros. Ethan, masticando furiosamente, no se dio cuenta. Todavía estaba aturdido. «Estás mintiendo», dijo finalmente, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Te estás inventando esto para vengarte de mí». «Esto es patético, Cora». «Es Coraline», dije, y mi voz tenía un nuevo filo. «Y no lo estoy. Pero cree lo que quieras. Siempre lo has hecho». El vino llegó, no la botella que Ethan había pedido. Philip llevaba una botella diferente, su etiqueta vieja y elegante. Me la presentó a mí, no a Ethan. «Cortesía de la casa, madame. Un 2015 del domaine de su familia. Teníamos algunas botellas reservadas para una ocasión muy especial». El gerente sintió que esto calificaba. Ethan miró de la botella a Philip y a mí, completamente confundido. «¿Qué es esto?» «Pedí el tinto de la casa». Philip se volvió hacia él, su cortesía ahora un escudo de hielo. «Mis disculpas, monsieur, ha habido un cambio». El sommelier sintió que este maridaje sería más apropiado para el paladar de madame. Descorchó expertamente la botella y sirvió una pequeña cantidad en mi copa. La agité, inhalé el aroma profundo y complejo de cerezas negras, tierra y un toque de especias. Tomé un sorbo, dejando que llenara mi boca. Era perfecto, de un año estelar. «Es magnífico». «Mis gracias al sommelier». «Bien sûr, madame», dijo, llenando mi copa antes de volverse hacia Ethan. «Para usted, monsieur». Señaló la botella de vino de la casa aún sin abrir. Ethan, con la cara roja, asintió rígidamente. Philip le sirvió una copa. La diferencia era risible, el rubí profundo y similar a una joya en mi copa junto al granate fino y acuoso en la suya. Ethan tomó un trago de su vino. «Está bien», gruñó, pero sus ojos estaban en mi copa, en la reverencia con la que la sostenía, en la obvia e insalvable brecha de entendimiento que se acababa de abrir entre nosotros. Llegó el primer plato. Para Ethan, una simple ensalada. Para mí, sin que lo pidiera, un plato de porcelana perfecto que contenía el foie gras que había anhelado en silencio, acompañado de tostadas en miniatura y una compota de higos que parecía una joya. «Yo no pedí eso», dijo Ethan, su voz elevándose de nuevo. «Cortesía de la casa, para madame», dijo Philip suavemente. «Un pequeño símbolo de nuestra estima». Ethan se estaba ahogando, y lo sabía. El guión que había escrito, su amable guía de su esposa inculta a través de un mundo sofisticado, estaba hecho jirones. Me trataban con una deferencia con la que él solo podía soñar, por razones que no podía comprender. Se comió su ensalada en un silencio furioso y confuso, lanzándome miradas de puro odio. Me comí el foie gras. Era sublime. Cada bocado era un recuerdo de casa, de pertenencia, de un yo que había encerrado. Lo saboreé. Saboreé su confusión aún más. A medida que se retiraban los platos, el murmullo del restaurante pareció cambiar. Una nueva energía recorrió la sala. Las puertas de la cocina se abrieron un poco más decididamente. Gerald, el maitre, apareció, luciendo inusualmente nervioso. Se apresuró hacia la entrada. Ethan, buscando reafirmar el control, se inclinó hacia adelante. «Mira, sea cual sea el juego que estés jugando, se acaba ahora. No se estás avergonzando. Cuando llegue el plato principal, te sentarás ahí, te comerás tu pollo y no dirás otra palabra en ese estúpido y fingido francés. ¿Me entiendes? Esta es mi noche, mi mundo. Tú solo eres una invitada aquí». Miré más allá de él, hacia la entrada. Un hombre acababa de entrar, alto, con una autoridad natural que instantáneamente dominaba la sala.
Llevaba un traje que costaba más que el coche de Ethan y lo llevaba como si hubiera nacido en él. Estaba sonriendo, estrechando la mano de Gerald, dándole una palmada en el hombro como a un viejo amigo. Sus ojos, un espejo de los míos, recorrieron la sala. Me encontraron. Su sonrisa se ensanchó, una cosa brillante y cálida que transformó su rostro. Comenzó a serpentear entre las mesas hacia nosotros. Todas las cabezas en la sala se giraron sutilmente para verlo pasar. Ethan vio cambiar mi expresión. Se giró, siguiendo mi mirada. Su rostro se quedó flácido, el color desapareciendo por completo. Su tenedor resonó contra su plato. No, susurró, un sonido estrangulado. Eso es imposible. Alexander Duboc, director ejecutivo de Duboc Holdings, el elusivo, venerado y desesperadamente buscado cliente multimillonario de Ethan, llegó a nuestra mesa. Ignoró por completo al hombre que lo miraba boquiabierto como un pez. Puso una mano en mi hombro, se inclinó y me besó en la mejilla. Hola, hermanita, dijo Alex, su voz rica y cálida. Siento llegar tarde. El jet tuvo un pequeño problema sobre el Atlántico. Sacó la silla vacía de nuestra mesa sin preguntar y se sentó, finalmente dirigiendo su mirada a mi esposo. Su sonrisa permaneció, pero no llegó a sus ojos. Eran tan fríos y afilados como el sílex. Y tú debes ser Ethan, dijo Alex, extendiendo una mano. He oído hablar mucho de ti. El mundo se redujo a nosotros tres en esa pequeña y estrecha mesa. El tintineo de los cubiertos, el bajo murmullo de otros comensales, las delicadas melodías de una sonata para piano, todo se desvaneció en un zumbido distante. Los únicos sonidos que importaban eran la respiración entrecortada de Ethan y el ritmo tranquilo y constante de la mía. La mano de Alex, extendida sobre la mesa, quedó suspendida en el aire entre ellos. No era un gesto amistoso. Era un guante arrojado, una formalidad que también era una trampa. Ethan miró la mano como si fuera una serpiente venenosa. Su mandíbula se movía, pero no salía ningún sonido. Sus ojos, abiertos con un terror primario y vertiginoso, se movían del rostro implacable de Alex al mío, y luego de vuelta. Vi los cálculos frenéticos detrás de ellos, la arquitectura colapsada de toda su comprensión de los últimos 3 años. El apellido Duboc. El heredero solitario y legendario. El trato por el que su firma había estado salivando durante 18 meses. Mi hermano. Señor Duboc, finalmente ahogó Ethan. Se secó la palma apresuradamente en su servilleta y agarró la mano de Alex, estrechándola con demasiada fuerza. Señor, esto es un honor increíble. No tenía idea. Core, tú nunca lo dijiste. Estaba balbuceando, un intento desesperado y torpe por reconciliar el universo. Alex retiró su mano, su sonrisa nunca vaciló, pero sus ojos permanecieron fríos. Por favor, llámame Alex. Y por lo que entiendo, prefieres, Cora, para mi hermana. Un apodo. Dijo la palabra como si fuera un espécimen curioso y ligeramente desagradable. Yo siempre la he llamado Coraline. Es un nombre de familia. Se ajusta a su fuerza, ¿no crees? Ethan asintió mudamente, su nuez de Adán subiendo y bajando. Parecía un hombre al que le habían dado una patada en el estómago. Philip se materializó silenciosamente al codo de Alex, una tercera copa de vino ya en la mano. Sirvió una medida del Borgoña de mi botella para Alex, quien asintió con la cabeza en agradecimiento sin apartar la vista de Ethan. Así que, dijo Alex, tomando un sorbo lento, saboreándolo. Un 2015. Excelente elección. Una de nuestras mejores cosechas recientes. Puedes saborear la piedra caliza, la lucha de las vides ese año. Le da mucho carácter. Me habló a mí, como si Ethan no estuviera allí. Papá estaba preocupado por la helada tardía, pero hizo que las uvas lucharan por ello. Mejor así, ¿no estás de acuerdo? Mucho mejor, dije, mi voz firme. Tomé un sorbo de mi propia copa, encontrando la mirada de mi hermano. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. El juego ha comenzado. Ethan observó este intercambio,
la intimidad casual, el lenguaje compartido de algo a lo que nunca podría acceder. Encontró su voz, una cosa delgada y aflautada. Señor. Alex. Lo siento mucho. Estoy atónito. Coraline nunca mencionó su apellido de soltera. Duboc. Por supuesto, los viñedos Duboc. Simplemente. Nunca hice la conexión. Intentaba reír, pero salió como una tos seca. Es tan modesta. ¿Verdad que sí?, asintió Alex, su tono agradable. Una Duboc de pura cepa. Nos enseñaron que gritar sobre lo que tienes es la señal más segura de que no tienes nada de valor real. Parece que la lección caló en ella. Dejó que la puya se hundiera, observando a Ethan retorcerse. Dime, Ethan, ¿qué te parece el vino? Un poco más complejo que el tinto de la casa, me imagino. Ethan agarró su copa de vino barato y tomó un trago, haciendo una ligera mueca. Es muy bueno. ¿Robusto? Es bazofia, dijo Alex alegremente. Pero eso no es culpa tuya. ¿Cómo podría saberlo? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Así que, ¿estás en Kensington Low? Sí. En fusiones. ¿Cómo te va con eso? Esta era la oportunidad con la que Ethan había estado soñando durante un año, una línea directa con el director ejecutivo multimillonario cuya sociedad de cartera era una ballena mítica en las aguas financieras de Chicago. Su personalidad profesional intentó abrirse paso a la superficie, más allá del shock y la humillación. Es una firma tremenda. Estamos creciendo agresivamente. De hecho, señor, hemos estado muy ansiosos por hablar con alguien en Duboc Holdings sobre su cartera de activos europeos. Las sinergias son notables. Tengo un prospecto que podría. Lo he visto, interrumpió Alex, su voz perdiendo su falsa calidez. Se volvió plana, profesional. ¿El que enviaste a mi asistente? ¿Cuántas? ¿6 veces? Y luego, curiosamente, a mi correo electrónico personal. Y luego, aún más curiosamente, a la antigua oficina de mi padre en el Domain. En Beaune. Ethan palideció aún más. Yo. Solo intentaba ser exhaustivo, asegurarme de que llegara al escritorio correcto. El escritorio correcto era al que llegabas a casa todas las noches, dijo Alex suavemente, peligrosamente. Mi hermana. ¿A quién le dijiste? Y cito de un correo electrónico que enviaste a una firma rival que interceptamos, tiene el sentido de los negocios de una planta de maceta, pero está bien, es decorativa. El aire se fue de la habitación. No sabía de ese correo electrónico. Vi el recuerdo de haberlo escrito pasar por los ojos de Ethan, seguido de un pánico puro y absoluto. Lo habían pillado no solo en una mentira, sino en una profunda traición de confianza y decencia básica que acabaría con su carrera. ¿Eso? Eso fue sacado de contexto, tartamudeó. Estaba desahogándome con un colega. Era una broma privada. Una broma privada con la que esperabas conseguir un trabajo en Sterling Financial, afirmó Alex, su voz como el hielo. Ofreciéndoles información sobre Duboc Holdings basada en conversaciones de almohada con una esposa a la que describiste como, simple pero habladora. Tomó otro sorbo de vino. Mi equipo de seguridad es excepcional, Ethan, y muy protector con nuestra familia. Lo marcan todo. Ethan temblaba ahora, el cuello de su camisa parecía demasiado apretado. Me miró, con una mirada salvaje y suplicante. Coraline, cariño, tienes que creerme. Yo nunca. Si te creo, Ethan, dije, y mi voz era tan tranquila que sonaba extraña incluso para mí. Creo que eso es exactamente lo que piensas de mí. He oído la frase de la planta de maceta antes, solo que no con esas palabras. Usualmente, es solo una chica de campo. Lo cual es gracioso, porque el campo del que soy produce vino que el jefe de tu jefe sirve a jefes de estado. La vida simple, de la que te burlaste, pagó mi título de la Sorbona. La esposa habladora, a la que intentaste silenciar, habla 4 idiomas con fluidez. Cada frase era un corte preciso y quirúrgico. Observé la verdad sangrar en su expresión. La Sorbona, los idiomas, la escala de su ignorancia, de su arrogancia, finalmente se le estaba revelando,
y era monstruosa. Fuiste a la Sorbona, susurró. Historia del arte y negocios, respondió Alex, disfrutando ahora. Se graduó summa cum laude. Pero no lo puso en su currículum cuando se mudó aquí por ti, ¿verdad, Coraline? Querías una vida normal. Un amor simple. Dijo las palabras con una compasión suave y fraternal que era más devastadora que cualquier desprecio. Llegaron los platos principales. Philip puso el filete perfectamente cocido frente a Ethan, quien ni siquiera pareció verlo. Puso el pollo frente a mí. Se veía hermoso, pero mi apetito se había ido, reemplazado por un enfoque frío y claro. ¿Por qué?, graznó Ethan, la pregunta dirigida a mí, sus ojos huecos. ¿Por qué esconderías todo esto? ¿Era un juego? ¿Me estabas poniendo a prueba? Casi sentí lástima por él entonces. Casi. Su mente solo podía enmarcarlo como un truco, una manipulación, porque la idea de que alguien minimizara voluntariamente tal poder y privilegio por algo tan frágil como el amor era incomprensible para él. No era un juego, Ethan, dije, apartando ligeramente el plato. Fue una elección. Te amaba. Amaba al hombre que me amaba por mí, no por mi apellido o la cuenta bancaria de mi familia. Pensé que tú eras ese hombre. Me equivoqué. Dejé de ser yo en el momento en que me convertí en un accesorio de tu inseguridad, en el momento en que mi luz se convirtió en algo que necesitabas atenuar para poder sentirte brillante. Negó con la cabeza, una negación terca e infantil. Mentiste. Durante años, me mentiste. Omití, corregí. Tú descartaste. Hay una diferencia. Descartaste mi francés como jerga de bebé. Descartaste mis ideas como quejas. Descartaste a mi familia como simples granjeros. Solo viste lo que querías ver, una chica bonita y sin complicaciones del campo que te adoraría y te haría sentir como un gran hombre. Cuando resultó que era una mujer compleja y educada con una mente propia, intentaste romperme. No querías una compañera. Querías un espejo que solo te mostrara lo que anhelabas ser. Y cuando te mostró la verdad, odiaste el reflejo. Los otros comensales ya no fingían no escuchar. Un silencio susurrante había caído sobre nuestro rincón del restaurante. Los camareros estaban congelados. Gerald observaba desde su podio, su rostro una máscara de neutralidad profesional, pero sus ojos brillaban con fascinación. La vergüenza de Ethan se estaba convirtiendo en una última y desesperada ira, la ira de un animal acorralado. Así que esto, gesticuló salvajemente entre Alex y yo, este pequeño espectáculo, ¿es tu venganza? ¿Me traes aquí, me humillas en público, haces que tu hermano rico venga a rematar el trabajo? Eres increíble, ¿sabes? Eres solo una niñita rica y mimada jugando a ser pobre, y arruinaste mi vida porque no te adoré lo suficiente. Alex se movió tan rápido que fue un borrón. No se levantó, pero su mano se disparó y agarró la muñeca de Ethan, que agitaba un cuchillo de carne en el aire. Su agarre era como el hierro. La máscara jovial había desaparecido, reemplazada por algo antiguo y mortal. Bajarás la voz, dijo Alex, sus palabras cortantes, tranquilas y llegando a cada rincón de la sala. Estás en un lugar de respeto, y le estás hablando a mi hermana. La única razón por la que no te estás ahogando con tus propios dientes en este momento es porque ella me pidió que fuera civilizado. Mi civilidad se está agotando muy, muy rápidamente. Ethan se quedó flácido, el cuchillo resonando en su plato. Alex lo soltó lentamente, limpiándose los dedos en su servilleta como si hubiera tocado algo inmundo. ¿Crees que esto es una venganza?, pregunté, y finalmente dejé que la frialdad se filtrara en mi voz. Esto es una consecuencia, Ethan. Esto eres tú viendo finalmente lo que estuvo frente a ti todo el tiempo. Esto eres tú obteniendo exactamente lo que pediste. ¿Querías un ambiente de clase alta? Estás en uno. ¿Querías ver si yo pertenecía? Mira. Me volví hacia Philip, que estaba de pie atentamente a unos pasos de distancia. Le hablé en un francés claro y rápido, mi voz resonando en la sala silenciosa. Philip, los platos se ven deliciosos, pero se me ha ido el apetito. ¿Podrías hacer que los empaquen para llevar y traerme la cuenta y un bolígrafo? Bien sûr, Madame Duboc,
dijo con una ligera reverencia. No se movió. Y Philip, continué en inglés ahora, para un efecto completo y devastador, por favor, envía una botella del Romanée Conti de 2005 a la mesa 6. Están celebrando un aniversario, y lo pidieron, pero noté que el sommelier parecía dudar. Diles que es cortesía mía, un regalo del domaine. En la mesa 6 se sentaba una pareja de unos 60 años, el hombre radiante, la mujer secándose lágrimas de felicidad. Habían estado debatiendo discretamente el precio exorbitante del legendario vino. La mujer jadeó, llevándose la mano a la boca. Su esposo miró, atónito, y luego levantó su copa hacia mí en profundo agradecimiento. El gesto costó más que el bono anual de Ethan. Fue una exhibición casual e impresionante de poder y gracia, de pertenecer verdaderamente a este mundo. Ethan parecía como si le hubieran abofeteado. El Romanée Conti. Conocía el nombre, el mito, el precio. Era un vino del que solo había leído en carteras de fantasía, y yo acababa de regalarlo como una botella de vino de cocina de repuesto. Tú, respiró. No puedes. Es mi domaine, dije suavemente. Bueno, mío y de Alex. ¿Puedo? Llegó la cuenta, presentada a mí en una carpeta de cuero. Ni siquiera miré el total. Metí la mano en mi bolso de mano, no para sacar una tarjeta de crédito, sino el trozo de papel doblado que había impreso esa mañana. Lo alisé sobre la mesa, tomé el bolígrafo que Philip me ofreció y, con mano firme, firmé en la parte inferior con una floritura, Coraline y Lys Dubop. Deslicé el papel sobre la mesa hacia Ethan. No era la cuenta. Era el escaneo de mi pasaporte. Se quedó mirando el nombre, Coraline y Lys Dubop. La fecha de nacimiento. El lugar de nacimiento, Beaune, Francia. La verdad, oficial, gubernamental e innegable. La chica de campo de Napa, dije en voz baja. Nunca existió. Te enamoraste de un fantasma, Ethan, y has estado resentido con un fantasma durante años. Alex se levantó. Puso una mano en mi hombro. ¿Lista, ma chérie? Asentí, poniéndome de pie. Miré a mi esposo de 3 años, que estaba sentado entre las ruinas de su dignidad, su ambición y su matrimonio, con un filete frío cuajándose frente a él. No había triunfo en mí, solo un vasto y hueco alivio. Los papeles del divorcio serán entregados en tu oficina mañana, dije. Mi abogado se pondrá en contacto. No vuelvas al apartamento. Tus cosas serán enviadas a un almacén. El código es el cumpleaños de tu madre. Una última cortesía. Me giré para irme. No miré hacia atrás. Coraline. El grito salió de él, desgarrado y roto. Era la primera vez que usaba mi nombre completo en años. Por favor. No puedes. Te amo. Me detuve. La mano de Alex se apretó en mi hombro. No me di la vuelta. No, Ethan, dije a la elegante y silenciosa sala. Amas la idea de una mujer a la que podías menospreciar. Esa mujer se ha ido. Nunca estuvo realmente aquí. Y con mi hermano a mi lado, salí del restaurante, dejando la jaula dorada y al hombre roto dentro de ella muy atrás. El aire fresco de la noche de Chicago me golpeó en la cara, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, respiré hondo, limpio y libre. El silencio en el restaurante era algo físico, denso y atónito, mientras Alex y yo nos alejábamos de la mesa. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Podía sentir el peso de la mirada de Ethan, una presión desesperada y horrorizada entre mis omóplatos, y la atención absorta y colectiva de todo el comedor. El latido de mi corazón era un tambor constante y potente en mis oídos, no por ansiedad, sino por una claridad profunda e inquietante. Esta era la autopsia de mi matrimonio, realizada en público, y yo era la que sostenía el bisturí. Estábamos casi en el podio del Maitre cuando el hechizo se rompió detrás de nosotros. «Espera. Por favor, espera». La voz de Ethan, despojada de toda su arrogancia practicada, era un grito crudo y suplicante. Las sillas chirriaron. Oí a Gerald murmurar, «Señor, por favor», pero Ethan ya estaba tropezando por la silenciosa sala, con la servilleta aún absurdamente aferrada en una mano.
Alex se detuvo, su mano todavía un ancla protectora en mi brazo. Se giró, el movimiento fluido y sin prisa, como un rey que se digna a reconocer a un peticionario. Me giré con él, mi expresión neutral. El foco de atención volvía a estar sobre nosotros. Ethan se detuvo en seco a unos metros de distancia, con el pecho agitado. Los otros comensales eran un cuadro de curiosidad congelada, con los tenedores suspendidos y las copas de vino a medio levantar. Esto era mejor que el teatro. Coraline jadeó, ignorando a Alex por completo, sus ojos abiertos con un pánico salvaje y animal. No puedes. No puedes simplemente irte. Necesitamos hablar. Esto es una locura. Todo esto, gesticuló vagamente hacia la sala, hacia Alex, hacia mí, es un malentendido. Un malentendido enorme y terrible. Un malentendido, repetí, mi voz tranquila en el cavernoso silencio. ¿Qué parte, Ethan? ¿La parte en la que pasaste años menospreciándome? ¿O la parte en la que intentaste cambiar la información privada de mi familia por un trabajo? Una aguda y colectiva inhalación de aire recorrió las mesas más cercanas. Una mujer se cubrió la boca con la mano. Ethan se estremeció como si lo hubiera golpeado. No lo hice. Ese correo electrónico. Alex, señor, tiene que entender el contexto, balbuceó, volviéndose hacia mi hermano. Era solo charla de la industria, fanfarronería. Nunca lo haría de verdad. Ofreciste a Sterling Financial una entrada única, con Duboc Holdings, interrumpió Alex, su voz como una navaja envuelta en seda. No había elevado el volumen en absoluto, pero cada sílaba se oía. Dijiste, y cito de tu propia carpeta de enviados, mi esposa es una Duboc. No sabe que lo sé, y es demasiado simple para entender de negocios, pero parlotea. Puedo conseguirles información. Alex hizo una pausa, dejando que las feas palabras quedaran suspendidas en el aire perfumado. Luego procediste a enumerar 3 de nuestras negociaciones confidenciales en curso en Asia. Detalles que solo se habían discutido en la sala de juntas de nuestra familia. ¿Cómo supones que mi hermana, simple, se enteró de eso, Ethan? El rostro de Ethan se puso del color de la tiza. Me miró, y vi la comprensión horrible y creciente. Esas noches en que había llegado a casa frustrado, despotricando sobre el trabajo, quejándose de los idiotas nepotistas de su firma que no veían su genio. Yo había escuchado. Había preparado té. Había hecho preguntas suaves y perspicaces de la manera en que me habían enseñado a evaluar el potencial de una cosecha. ¿Quién es la competencia? ¿Cuál es el punto de apalancamiento? ¿Cuál es el verdadero obstáculo cultural? Había ofrecido ideas, enmarcadas como las reflexiones de una esposa curiosa. Él las había descartado como ingenuas, y luego, en su arrogancia, las había presentado como su propia brillantez estratégica a sus jefes. Y en su aún mayor arrogancia y su creciente desprecio por mí, había asumido que yo era demasiado estúpida para entender el valor de lo que le había ayudado a ver, o para darme cuenta cuando lo robaba. Tú me tendiste una trampa, susurró, las palabras una acusación venenosa. Protegí a mi familia, corregí, mi tono glacial. Cuando me di cuenta de lo que estabas haciendo, usando los fragmentos que te daba para intentar parecer un gran hombre en el trabajo, empecé a grabar nuestras conversaciones. Solo las que trataban de tu trabajo, dije, mirando a Alex. Estado de consentimiento de una sola parte, Ethan. Perfectamente legal. Tengo horas de ti descartándome, insultándome e inadvertidamente revelando información confidencial que te habías comprometido a proteger. Envié los archivos relevantes a Alexander hace meses. ¿Meses? La palabra fue un graznido ahogado. Oh, sí, dijo Alex, sonriendo ahora, una sonrisa de depredador. Te hemos estado observando durante bastante tiempo, esperando a ver hasta dónde llegarías. Tienes una habilidad notable para arrebatar la derrota de las fauces de la victoria, Ethan. Mi hermana te dio lealtad, inteligencia y una conexión con un mundo que solo podías soñar, y la trataste a ella, como basura bajo tus zapatos caros e inseguros. Ethan se tambaleó. El alcance total de su catástrofe se estaba derrumbando. No era solo un matrimonio fallido, era la aniquilación profesional. Sus intentos de vender información privilegiada,
incluso torpes y vagos, eran veneno para su carrera. El hecho de que la información fuera, en parte, fabricada a partir del cebo de su propia esposa, lo hacía doblemente humillante. No tienes pruebas, intentó, una última y débil resistencia. Es su palabra contra la mía. Una esposa despechada inventando historias. Alex suspiró, un sonido de profundo aburrimiento. Metió la mano en el bolsillo interior de su impecable chaqueta de traje y sacó no un teléfono, sino una delgada grabadora digital de plata. La colocó en el podio del maitre y presionó reproducir. La propia voz de Ethan, diminuta pero inconfundible, llenó el espacio silencioso. Inútil, completamente inútil. Presenté la estrategia de Singapur hoy, esa de la que te quejabas, y les encantó. Les encantó. Thompson parecía que se había tragado un bicho. Por una vez, fui el tipo más listo de la sala. ¿Y sabes lo gracioso? Fueron todas tus estúpidas preguntitas de ¿qué pasaría si? Las que lo provocaron. Como un mono golpeando una máquina de escribir. Supongo que incluso tú puedes tropezar con algo útil de vez en cuando. Mi voz grabada, tranquila y suave, me alegro de que haya ayudado, Ethan. Pero, ¿estás seguro de la estructura de la empresa conjunta? Las barreras culturales en esa región, especialmente con los conglomerados familiares. Su voz, goteando desprecio, ahórratelo, Cora. Lees un artículo en una revista de vuelo y de repente eres una gurú de los negocios internacionales. Limítate a lo que sabes. Haz el maldito café. Alex detuvo la grabación. El silencio que siguió fue absoluto, profundo. Todos los ojos en el restaurante estaban puestos en Ethan, que parecía físicamente enfermo. Hay docenas más como esa, dijo Alex conversacionalmente, guardando la grabadora de nuevo en su bolsillo. Algunas son simplemente tristes. Otras, como aquella en la que discutiste las cifras del acuerdo de tierras de Kioto después de que le dijera explícitamente a Coraline que eran confidenciales durante una llamada familiar privada, son legalmente procesables. Mis abogados están muy interesados en esas. La bravuconería de Ethan finalmente se hizo añicos. No se desmoronó, explotó en 1000 pedazos patéticos. ¿Qué quieres?, suplicó, con la voz quebrada. Dio un paso hacia mí, pero Alex se movió sutilmente, bloqueando su camino. ¿Dinero? ¿Es eso? No tengo nada, sabes que no. Por favor, Coraline. 3 años. Tuvimos buenos momentos. ¿Recuerdas, men? ¿El faro? Dijiste que era el momento más feliz de tu vida. Estaba rebuscando entre las ruinas de nuestro pasado, buscando una sola pieza intacta para ofrecer como tributo. El recuerdo que eligió, un fin de semana al principio de nuestro matrimonio, un tiempo simple y feliz, fue una puñalada precisa y dolorosa, pero el dolor era algo viejo y cicatrizado. Ya no me dominaba. Fui feliz, dije, y por primera vez esa noche, mi voz tenía un rastro de tristeza. Amaba al hombre que pensé que eras, al hombre que amaba esa simple felicidad. Tú lo mataste, Ethan. Lo ahogaste en celos y rencor. El hombre que está aquí ahora. No lo conozco, y no quiero conocerlo. Metí la mano en mi bolso y saqué un segundo sobre, este de tamaño legal, nítido y pesado. Se lo tendí. Lo miró como si fuera una granada viva. Esta es una copia de la demanda de divorcio, dije. Ya está con mi abogado. Serás notificado formalmente mañana en Kensington Law. Te aconsejo que estés allí para aceptar los papeles. Hacer una escena en tu lugar de trabajo sería imprudente, dadas las circunstancias. La amenaza era implícita y devastadora. Acepta el divorcio en silencio, o añadiré la humillación pública en tu oficina a la lista. Su mano tembló al tomar el sobre. No lo abrió. Simplemente lo aferró, la prueba física y final de su derrota. En cuanto a lo que queremos, dijo Alex, retomando el hilo como si no hubiera habido interrupción, queremos que desaparezcas. El apartamento está a nombre del fideicomiso de Coraline. Lo desocuparás esta noche. Tus pertenencias serán empaquetadas y enviadas a un almacén. El código, como dijo mi hermana, es el cumpleaños de tu madre, un toque extrañamente sentimental de tu parte, considerando todo, pero lo respetaremos.
Se acercó un paso más a Ethan, y aunque Alex no era un hombre físicamente intimidante, la pura fuerza de su voluntad, de su autoridad absoluta, hizo que Ethan retrocediera. Firmarás los papeles del divorcio, que le otorgan a Coraline una disolución completa y una orden de alejamiento basada en el lenguaje emocionalmente abusivo de esas grabaciones. No lo impugnarás. No la contactarás, nunca más. Renunciarás a Kensington Law, citando razones personales, para el final de la semana. Renunciar, chilló Ethan. Pero mi carrera. No tengo nada sin. Deberías haber pensado en eso antes de intentar vender los secretos de mi familia y pasar 3 años destrozando emocionalmente a mi hermana, dijo Alex, su voz bajando a un susurro letal. Si renuncias en silencio, no emprenderemos acciones legales por espionaje corporativo. No publicaremos las grabaciones en la prensa. No informaremos a todas las firmas de esta ciudad, y a algunas selectas en Nueva York y Londres, exactamente qué tipo de hombre eres. Serás un don nadie que se desvaneció, no un titular. Esa es nuestra misericordia. Era un pacto con el diablo. Renunciar y quedarse sin dinero, sin trabajo e inempleable en su campo, pero con una mínima posibilidad de empezar de nuevo en otro lugar, en otra vida. O luchar y ser completamente destruido, su nombre sinónimo de traición y estupidez. Lágrimas, reales e impotentes, brotaron en los ojos de Ethan. Eran lágrimas de autocompasión, de derecho destrozado. Me miró, una última y desesperada apelación. Coraline, por favor no hagas esto. Lo siento. Lo siento mucho. Estaba estresado. Fui un idiota. Te amo. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Lo que sea. Por un instante fugaz, vi el fantasma del chico del que me había enamorado, perdido, asustado, ahogándose en una vida que había resultado más dura de lo que esperaba. Pero el fantasma era solo eso, un eco. El hombre ante mí había tomado sus decisiones, una y otra vez. Te amé una vez, Ethan, dije, mi voz tranquila pero clara en la sala silenciosa. Y usaste ese amor como un arma contra mí. No hay forma de arreglar eso. Lo único que queda por hacer es marcharse limpiamente. Esta soy yo marchándome. Me giré, final y completamente. La mano de Alex estaba en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia la puerta. Gerald, con el rostro como una obra maestra de profesionalismo sombrío, hizo un ligero y respetuoso asentimiento mientras pasábamos. «Espera». El grito de Ethan fue el último y moribundo sonido de un animal herido. No nos detuvimos. Salimos por la pesada puerta de roble y nos encontramos con la fresca noche de Chicago. El aire de la ciudad fue un shock, limpio y agudo después de la atmósfera enclaustrada y tensa del restaurante. Un largo coche negro estaba esperando en la acera. Un chófer con uniforme oscuro estaba de pie, abriendo la puerta trasera. Me deslicé dentro, el suave cuero me abrazó. Alex me siguió, sentándose a mi lado. La puerta se cerró con un golpe sólido y final, sellándonos en un mundo silencioso y lujoso. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Miré por la ventana mientras el coche se incorporaba suavemente al tráfico, dejando atrás Leciel y la vida que había vivido allí. La adrenalina que me había sostenido comenzó a retroceder, dejando a su paso un profundo y tembloroso agotamiento. Estuviste magnífica, Malionné, dijo Alex suavemente, su acento francés más pronunciado en la quietud del coche. No me tocó, solo ofreció las palabras, sólidas y cálidas. Una sola lágrima caliente se escapó y trazó un camino por mi mejilla. Luego otra. No sollocé. Simplemente las dejé caer, silenciosas y constantes, una liberación de 3 años de compresión, de hacerme más pequeña, de tragar palabras y soportar verdades. Él nunca me amó, ¿verdad?, susurré, la pregunta suspendida en el aire entre nosotros. No a la verdadera yo. Alex guardó silencio por un momento. Amaba la idea de una mujer que pudiera poseer. Una cosa hermosa que lo haría sentir poderoso en comparación. Cuando resultaste ser una persona brillante y formidable, rompió su frágil ego. No podía poseerte, así que intentó romperte. La única jugada de un hombre pequeño. Era la verdad, fea y absoluta. Apoyé la cabeza en la fría ventana.
Me siento vacía. Bien, dijo Alex, no con crueldad. Eso significa que hay espacio para volver a llenarte. Con las cosas correctas, esta vez. El coche se deslizó por las calles relucientes, alejándose de mi antiguo barrio, hacia la Gold Coast. ¿A dónde vamos?, pregunté. Al Penthouse, dijo Alex. Es tuyo por el tiempo que quieras. Ya he hecho que trasladen tus cosas esenciales. El resto llegará mañana. Hizo una pausa. Madre y padre están en Gestad. Envían su amor y su furia. Padre quería volar de regreso y romperle las piernas. Una risa acuosa se me escapó. Típico. Estarán aquí la próxima semana. Quieren verte. Pero esta noche, solo somos nosotros. Tengo un Latour de 2000 con nuestro nombre y la tarrina más grande de helado de masa de galleta de la ciudad. La combinación era tan perfecta, tan quintaesencialmente Alex, vino opulento y consuelo infantil, que el resto de mi tensión se rompió. Miré a mi hermano, mi aliado, mi amigo inquebrantable. Tú organizaste todo. La mesa junto a la cocina. Philip, el vino. Se encogió de hombros, un gesto lento y elegante. Simplemente proporcioné el escenario. Tú, mi querida hermana, escribiste e interpretaste la obra maestra. Philip estaba genuinamente encantado de verte. Ha estado dirigiendo Le Ciel durante 2 años, esperando que entraras. Estaba angustiado al saber de la compañía que habías estado manteniendo. Pensé en el desprecio educado de Philip, el rápido reemplazo del vino de la casa. El 2015 fue un buen toque. Eso pensé. Un recordatorio de con quién se había casado y lo que había tirado. El rostro de Alex se puso serio. La abogada, Samantha, se reunirá contigo en el Penthouse a las 10 mañana. Los papeles están listos. Él será notificado al mediodía. Mi equipo de seguridad ya está en el apartamento, empacando sus cosas. Estará hecho para la mañana. La eficiencia de todo era impresionante. La red se había estado cerrando alrededor de Ethan durante meses, y él había estado demasiado ensimismado para siquiera sentir los hilos. ¿Y su trabajo? La sonrisa de Alex era delgada y fría. Hice una llamada a Martin Kensington durante el aperitivo. Es un viejo amigo. Estaba decepcionado al enterarse de las actividades extracurriculares y el mal juicio de su empleado. La renuncia de Ethan será aceptada antes de que la ofrezca. Su acceso ya ha sido revocado. El coche giró en la entrada circular de un edificio elegante y altísimo. Un portero con frac corrió a abrir mi puerta. Estábamos en casa. O más bien, yo estaba en una de ellas. Mientras caminaba por el vestíbulo de mármol, con Alex a mi lado, sentí las miradas del personal, de los otros residentes. Vieron a Alexander Duboc y a su hermana. Vieron poder, legado, una pertenencia inexpugnable. Por primera vez, no me encogí ante esa mirada. Enderecé mi columna, la seda negra de mi vestido susurrando con la emoción. Correspondí al respetuoso asentimiento del portero con uno pequeño y cortés. La chica de campo se había ido. Coraline Duboc estaba final e irrevocablemente en casa. El espacio hueco dentro de mí todavía estaba allí, un dolor donde mi matrimonio había muerto. Pero mientras el ascensor privado ascendía silenciosamente hacia el cielo, comencé a sentir algo más, algo débil pero innegable, agitarse en el vacío. Era el primer y vacilante aliento de libertad. El silencio en el Penthouse de Alex era diferente. No era el silencio sofocante de mi antiguo apartamento, donde cada resentimiento no dicho espesaba el aire. Este era un silencio alto y limpio, lleno del suave zumbido de la ciudad 40 pisos más abajo y el vasto espacio vacío de un nuevo comienzo. Dormí durante 10 horas, una inmersión profunda y sin sueños en el olvido, envuelta en sábanas italianas que parecían nubes. Cuando desperté, el sol de la mañana cortaba los suelos de roble de tablones anchos, y por un segundo desorientador, no supe dónde estaba. Luego recordé, el restaurante, la grabación, la expresión en el rostro de Ethan, los papeles del divorcio. Un alivio profundo, casi doloroso, me invadió, seguido inmediatamente por una ansiedad aguda y específica. Hoy, el resto del mundo se enteraría.
Hoy, las consecuencias llegarían. Mi teléfono real, el que Ethan conocía, era un ladrillo muerto en la mesita de noche. Lo había apagado anoche. El otro, el dispositivo negro encriptado, mostraba algunos mensajes. Uno de Alex, en la oficina. Café y pasteles en la cocina. Samantha llega a las 10. Sé amable contigo misma hoy. Otro de un número desconocido que reconocí como el de Philip, Madame, fue un honor. El restaurante está alborotado. Cuídese. Y uno de un número que había borrado pero no olvidado, el fijo de mi antiguo apartamento. Ethan había intentado llamar 12 veces entre la 1 y las 5 de la madrugada. Los borré todos. En la cocina, encontré un despliegue digno de un hotel boutique. Me serví un café, el tueste rico y oscuro, un ritual de conexión a tierra. Mientras lo sorbía, apoyada en la encimera y mirando el azul infinito del lago Michigan, sonó el otro teléfono. Era Alex. Buenos días, dije. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión muy elegante, admití. Pero estoy de pie. ¿Bien? Escucha, han pasado algunas cosas. Ha salido a la luz el metraje de anoche. Cerré los ojos. ¿Qué metraje? No todo. Un clip. El teléfono de alguien. En realidad es solo el audio. La parte en la que pongo la grabación de él llamándote un mono golpeando una máquina de escribir. Se ha vuelto viral en ciertos círculos. Las finanzas de Chicago, las páginas de sociedad. El hashtag es #Uritergate, lo cual es idiota, pero así es. Un nudo frío se formó en mi estómago. No había querido esto. No así, Alex. Yo no. Sé que no. Philip tampoco. Mi seguridad está segura de que fue un comensal en la mesa junto a la pareja del aniversario. Han sido identificados como un editor junior de Chicago Cut, el blog de negocios. Ya es la noticia principal, la extraña crisis del analista de Kensington Low en Leciel. Han atado cabos. Su nombre, tu apellido de soltera, la conexión Dubop. Es un festín para los chismosos. Sentí una ola de náuseas. Este era el escándalo público que había querido evitar. El espectáculo. ¿Es malo? La voz de Alex fue suave. ¿Para él? Catastrófico. Los comentarios son un deporte sangriento. Imagina ser tan estúpido como para casarte con una Dubo que intentar hacerla sentir pequeña. Por esto fracasan las contrataciones por nepotismo. El de, pidió el tinto de la casa en Leciel, parece ser uno de los favoritos. Para ti, el tono es diferente. Coraline Duboc es una reina silenciosa. La venganza definitiva es vivir bien y hablar un francés perfecto. Ya hay una cuenta de fans, el regreso de Coraline. Tiene 10.000 seguidores. Me llevé la mano a la cabeza. Una cuenta de fans. Mi humillación personal, mi dolor privado, ahora era entretenimiento público, una obra de moralidad para la era de Internet. Samantha estará allí pronto. Te asesorará sobre el aspecto de relaciones públicas. Pero mi consejo es que no digas nada. No hagas nada. La historia arderá con fuerza y rapidez. Eres la heredera agraviada. La narrativa está de tu lado. Déjala correr. Después de colgar, hice lo único que sabía que no debía. Abrí el portátil que Alex me había dejado y fui a Chicago Cut. El titular era brutal. El artículo era peor. Tenía el clip de audio incrustado. Hice clic en reproducir, mi propia vida sonando como una mala telenovela. Los comentarios eran un torrente de schadenfreude y burla. Habían encontrado el LinkedIn de Ethan, su foto corporativa. Alguien la había editado en una botella de vino barato. Otro había hecho un meme de él untando mantequilla en todo su panecillo con la leyenda, cuando no tienes clase pero te casas con ella. Era despiadado. Era implacable. Y una parte oscura y vergonzosa de mí, la parte que había pasado años siendo erosionada por su desdén, lo vio arder y sintió un destello de satisfacción salvaje. Rápidamente cerré la pestaña. Por ese camino se llegaba a la locura.
A las 10 en punto, sonó el intercomunicador. Samantha Reed era una mujer de unos 40 y tantos años con un corte bob rubio y afilado, ojos del color de un cielo de invierno y un apretón de manos que podría romper nueces. Llevaba un portafolio de cuero que probablemente costaba más que la cuota mensual del coche de Ethan. Coraline, dijo, su voz enérgica pero no cruel. Siento mucho que nos conozcamos en estas circunstancias, pero me alegro de que estés fuera. Alexander me ha puesto al día. He visto los acontecimientos en línea. Hablemos de control de daños y próximos pasos. Nos sentamos en la vasta mesa del comedor. Ella dispuso los archivos con una eficiencia aterradora. Primero, el divorcio. La petición está presentada. Será notificado hoy al mediodía en su oficina. Dado el espectáculo público, espero que Kensington Law lo escolte fuera del edificio inmediatamente después. La petición incluye una solicitud de orden de alejamiento temporal basada en el patrón de abuso emocional documentado en las grabaciones. Un juez casi con seguridad la concederá, dado el apellido Duboc y la evidencia vívida. Eso significa que no puede acercarse a menos de 500 pies de ti, de este edificio o de tu antiguo apartamento. También significa que no puede haber contacto de ningún tipo. Deslizó un papel hacia mí. Este es un borrador del acuerdo. Dado el corto matrimonio, sin hijos, y el hecho de que todos los activos significativos están en los fideicomisos de tu familia, es sencillo. Te vas con lo que trajiste, que es esencialmente todo. Él se queda con sus efectos personales, su coche y lo que sea que haya en sus cuentas bancarias individuales, que nuestra búsqueda preliminar sugiere que es aproximadamente $4.271,18. Él asume toda la deuda marital, que es de unos $22.000 en sus tarjetas de crédito. Era clínico, final. ¿Y el acuerdo de no divulgación?, pregunté. Aquí. Tocó otro documento. A cambio de que no presentemos cargos civiles o penales relacionados con su intento de divulgación de información comercial confidencial, lo cual podríamos hacer, tenemos un caso muy sólido, él acepta no hablar nunca de ti, de tu familia o de las circunstancias de tu matrimonio. No puede dar entrevistas, escribir un libro o publicar en redes sociales. Un incumplimiento resulta en un litigio civil inmediato y la divulgación de todas las grabaciones a los medios. Es hermético. Lo firmará. Samantha se permitió una pequeña y gélida sonrisa. No tiene otra opción. Si no lo hace, lo arruinamos financiera y profesionalmente. El acuerdo de no divulgación es su balsa salvavidas. Una muy pequeña y con fugas, pero es todo lo que tiene. Estábamos repasando los detalles de la desocupación del apartamento cuando el intercomunicador volvió a sonar. La voz tensa del portero se escuchó. Señorita Duboc, hay un caballero aquí, un tal Ethan Moore. Insiste en verla. No está en la lista. Está bastante alterado. Debería llamar a seguridad. Samantha y yo intercambiamos una mirada. Justo a tiempo, murmuró. Se inclinó hacia el intercomunicador. Soy Samantha Reed, la abogada de la señorita Duboc. No lo dejará subir. Si no abandona las instalaciones de inmediato, tiene mi autorización para llamar a la policía y hacer que lo arresten por allanamiento. ¿Está claro? Sí, señora. Me senté, congelada, mi café se había enfriado. Estaba aquí. La realidad de ello, de su desesperación rompiendo la barrera prístina de este nuevo mundo, era discordante. Encontrará una manera de contactarte, dijo Samantha, leyendo mi rostro. Un teléfono desechable, correo electrónico. Está en pánico. Cuando lo haga, no respondas. Me lo reenvías directamente a mí. Eres un agujero negro. Sus palabras desaparecen en ti, y no vuelve nada. Esa es la única manera. Tenía razón. Una hora más tarde, mientras Samantha guardaba sus archivos, mi viejo teléfono inactivo, que había encendido por una curiosidad mórbida, comenzó a vibrar. No era una llamada, sino un torrente de mensajes de texto. Coraline, por favor. Estoy afuera. Solo déjame hablar contigo. Me notificaron en el trabajo. Martín me despidió. Me llamó, un lastre y una vergüenza, delante de todos. ¿El vídeo?
Todos han visto el vídeo. Mi teléfono está explotando. Mi madre lo vio. ¿Qué has hecho? Por favor, no tengo a dónde ir. La llave del apartamento no funciona. Han cambiado las cerraduras. Los matones de tu hermano están empaquetando mis cosas. Lo siento. Lo siento mucho, mucho. Tú ganas. ¿De acuerdo? Tú ganas. Solo dime qué hacer. No me ignores. Esto es tu culpa. Tú y tu rica y estirada familia me tendieron una trampa. Los mensajes eran una espiral de súplica a rabia, autocompasión y vuelta a empezar. Los vi inundar la pantalla, una autopsia en tiempo real de la psique de un hombre desmoronándose. Hice una captura de pantalla del último, el amenazante, y se lo envié por correo electrónico a Samantha. Luego bloqueé el número. Bien, dijo ella, revisando su propio teléfono. La primera violación. Ayudará en la audiencia de la orden de alejamiento. Me miró, su mirada evaluadora. Esta es la parte difícil. La parte tranquila, donde tienes que sentarte en el desastre y no limpiarlo. Va a empeorar antes de que desaparezca. Empeoró más rápido de lo que anticipé. Esa noche, mientras intentaba comer un poco de sopa e ignorar el mundo, el intercomunicador volvió a sonar. Era el jefe de seguridad del edificio, un hombre llamado Carl. Señorita Duboc, lamento molestarla. El señor Moore está en el callejón de servicio. Convenció a un repartidor para que lo dejara entrar en la zona de carga. Exige verla. Dice que no se irá hasta que hable con usted. Lo tenemos contenido. La policía está en camino, pero pensé que debería saberlo. Sentí una oleada de frío miedo, luego una ráfaga más caliente de ira. Estaba invadiendo mi espacio, mi nueva y frágil paz. Las palabras de Samantha resonaron. Eres un agujero negro. No voy a bajar, Carl. Por favor, hagan que lo saquen, y si se resiste, presenten todos los cargos que puedan. Sí, señora. Pero si fui al monitor de las cámaras de seguridad del edificio. Lo cambié a la vista de la entrada de servicio. Allí estaba él, Ethan. Su corbata estaba floja, su pelo un desastre. Discutía con dos grandes guardias de seguridad, sus manos gesticulando salvajemente. Parecía más pequeño, disminuido, como una foto dejada al sol. El analista pulcro y ambicioso se había ido. Este era solo un hombre que lo había perdido todo y no podía entender por qué. Observé, con el corazón como una piedra en el pecho, mientras llegaba la policía. Dos oficiales, tranquilos y profesionales, le hablaron. Se volvió hacia ellos, sus gestos volviéndose más frenéticos. Lo vi señalar hacia arriba, hacia el penthouse. Vi a los oficiales negar con la cabeza. Uno le tomó el brazo. Ethan intentó quitárselo de encima. Fue una lucha patética y fea. Al final, lo llevaron, con la cabeza gacha, hacia un coche patrulla. No esposado, pero tampoco como un hombre libre. Se había ido de nuevo. A la mañana siguiente, Samantha llamó. Firmó. ¿Qué? Los papeles del divorcio, el acuerdo de no divulgación. Todo. Un abogado de oficio se reunió con él en la comisaría anoche después de que acordamos no presentar cargos por allanamiento. Aparentemente, el abogado echó un vistazo a nuestro caso y le dijo que firmara todo si alguna vez quería volver a trabajar en esta ciudad. Firmó hace una hora. Se acabó. Fue tan abrupto. Después de la tormenta de drama, el silencioso clic de un bolígrafo. ¿Así de simple? Así de simple. La orden de alejamiento está concedida. La disolución será final en 60 días, pero legalmente, ahora están separados y obligados por el acuerdo. Él está fuera de tu vida, Coraline. Debería haberme sentido eufórica, un peso quitado de encima. En cambio, me sentí vacía. La lucha había terminado, y me quedé de pie en el silencio, rodeada de los escombros. Hay algo más, dijo Samantha, su voz cuidadosa. Está solicitando, a través de su abogado, una última reunión.
No para cambiar nada, solo para hablar. Dice que necesita un cierre. Desaconsejo firmemente que lo hagas. No hay nada que ganar. Sabía que tenía razón, pero el fantasma del hombre que había amado, el recuerdo del faro en Men, susurró una idea diferente y peligrosa. Tal vez yo también necesitaba un cierre. Decir las cosas que no había dicho en el restaurante. Mirarlo no como un monstruo, sino como el hombre destrozado en el que se había convertido, y finalmente decir adiós. Organízalo, me oí decir. En un lugar público, contigo presente y seguridad cerca. Coraline, por favor. Samantha, necesito hacer esto. Nos reunimos en una tranquila sala de conferencias en el bufete de abogados de Samantha 2 días después. Ethan ya estaba allí, sentado frente a un abogado de oficio de aspecto exhausto. Se veía terrible. Había envejecido 5 años en 3 días. Su traje estaba arrugado, sus ojos inyectados en sangre. Cuando entré con Samantha, se estremeció como si esperara un golpe. Los abogados hablaron primero, estableciendo las reglas del juego. Esto era una discusión. No se alterarían los acuerdos. Cualquier amenaza, cualquier acoso, y terminaría de inmediato. Luego solo éramos nosotros, mirándonos el uno al otro sobre la pulida caoba. «Te ves bien», dijo finalmente, su voz ronca. «Gracias». Un largo silencio. Jugueteó con un clip. «Me estoy quedando en un Motel 6 cerca del aeropuerto. Mis cosas están en un almacén. Unidad 417. El código es el cumpleaños de mi madre». «¿Lo recordaste?» «¿Lo hice?» «¿Por qué?» La pregunta salió de él de golpe. ¿Por qué la caridad? ¿Después de todo? Porque ser cruel no es lo que soy, dije simplemente. Ni siquiera contigo. Asintió, tragando saliva con dificultad. El vídeo está en todas partes. No puedo conseguir trabajo, no en finanzas. Mis amigos han dejado de devolverme las llamadas. Mi madre dice que he humillado a la familia. Soltó una risa rota. Como si tuviéramos alguna que humillar. No dije nada. No le daría la absolución. Te amaba, sabes, dijo, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. A mi manera. Simplemente. Estaba tan enfadado todo el tiempo. Con Thompson. Con los tipos que lo tenían más fácil. Me desquité contigo. No fue justo. No, asentí. No lo fue. Lo siento. Las palabras eran desnudas, despojadas de su anterior súplica teatral. Sonaban casi reales. Por todo. Por las cosas que dije. Por no verte. Por ser tan cobarde. Creí que lo sentía. Sentía haber sido atrapado. Sentía haber perdido su fuente de ingresos. Sentía que su vida estaba en ruinas. Pero, ¿sentía la crueldad en sí misma? No estaba segura de que fuera capaz de esa distinción. Tengo algo para ti, dije. Metí la mano en mi bolso y saqué una simple carpeta de Manila. La deslicé sobre la mesa hacia él. La abrió con cansancio. Dentro no había un documento legal, sino una lista. 24 líneas con fechas y citas directas. 14 de junio de 2024, no te molestes en intentar entender el informe de mercado, Cora. No es como si estuvieras cuadrando la chequera de un puesto de verduras. 3 de agosto de 2024, ese vestido te hace parecer que estás haciendo una audición para un picnic de la iglesia. ¿Tienes algo que no tenga un estampado de cuadros? 22 de octubre de 2024, solo cállate y luce bonita. Es en lo que eres buena. 15 de enero de 2025, la esposa de mi jefe tiene opiniones reales. Tú solo tienes humores. Y así sucesivamente, 24 instancias específicas y registradas de desprecio que abarcaban los últimos 14 meses. Las había compilado de las grabaciones, un libro mayor de la bancarrota emocional de nuestro matrimonio. Su rostro se quedó sin color mientras leía. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué?
¿Qué es esto? Ese es el ¿por qué, Ethan?, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. Eso es lo que hiciste. En eso te convertiste. No me fui porque fracasaras. Me fui porque fuiste malo. Lo toleré porque te amaba. Explotaste eso porque eras débil. El amor no debería ser una tolerancia al dolor. Se quedó mirando la lista, su respiración entrecortada. Una cosa era oír un fragmento en un restaurante, otra muy distinta era ver la crueldad expuesta en letra fría y cronológica, un catálogo de su propio rencor. Yo. No me di cuenta. No quisiste darte cuenta, corregí. Hay una diferencia. Necesitabas que yo estuviera por debajo de ti. Era la única manera en que podías sentirte alto. Un verdadero compañero te hace sentir más alto al estar a tu lado, no al pararse sobre él. No tuvo respuesta. El clip en su mano estaba doblado en una forma torturada. El abogado de oficio miró la mesa, incómodo. Amaba al hombre que eras, dije, poniéndome de pie. Mi despedida. Siento lástima por el hombre que eres. Espero, por tu bien, que puedas convertirte en otra persona. Pero eso ya no es asunto mío. Esta es la última vez que hablaremos. No te deseo más daño, Ethan. Pero tampoco te deseo nada en absoluto. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Samantha se puso a mi lado. Coraline, gritó, su voz densa. Me detuve pero no me giré. ¿Quién eres?, preguntó, la misma pregunta del restaurante, pero ahora despojada de ira, llena solo de un vacío desconcertado. Finalmente lo miré, a este extraño destrozado con un traje barato. Le di una pequeña y triste sonrisa que no contenía calidez, solo finalidad. Soy la mujer con la que te casaste, Ethan. Simplemente nunca te molestaste en mirar. Y salí, dejándolo solo con el sonido de su propia vida rompiéndose y la lista de razones por las que. El espacio hueco dentro de mí ya no estaba tan hueco. Se estaba llenando, lentamente, de una luz limpia y tranquila. La larga y dolorosa lección había terminado. El resto de mi vida finalmente estaba comenzando. 3 meses después, el aire en el Valle de Napa tenía un tipo de calidez diferente. No era el calor opresivo y húmedo de un verano en Chicago, sino una calidez seca y dorada que olía a tierra horneada por el sol, uvas maduras y romero. Olía a infancia, a volver a casa. Estaba de pie en una terraza baja de piedra con vistas a los viñedos inclinados del Domaine Duboc, con un auricular de micrófono inalámbrico casi invisible en mi pelo. Debajo de mí, una multitud seleccionada de unas 100 personas se mezclaba, críticos de Wine Spectator y Enthusiast, sommeliers de los mejores restaurantes de ambas costas. Algunos minoristas selectos y un puñado de periodistas de revistas de estilo de vida que estaban muy interesados en la historia de la Cenicienta a la inversa. El lanzamiento de nuestra nueva etiqueta de edición limitada, Lyonnais, estaba en pleno apogeo. Llevaba un vestido de lino sencillo y entallado del color del trigo. Mi piel estaba bronceada con un dorado saludable, mi pelo recogido en un moño informal. Me veía, y me sentía, como yo misma. No una esposa, no una víctima, no un espectáculo. Una viticultora. Una joven del Wall Street Journal, con un bloc de notas en la mano, se inclinó. Señorita Duboc, la etiqueta Lyonnais. Es una declaración audaz, una nueva dirección para una casa conocida por sus clásicos borgoñas. ¿Cuál es la inspiración? Sonreí, la respuesta preparada. Trata sobre la fuerza femenina. La complejidad que a veces se confunde con la delicadeza. La leona es la cazadora, la protectora, el corazón de la manada. Este vino, señalé el líquido rubí profundo en su copa, es una mezcla. Un poco de garnacha para la audacia, un toque de syrah para la especia, pero anclado por el pinot noir de nuestros bloques más antiguos. Se trata de equilibrio. Poder con gracia. Algunos lo llaman su cosecha de regreso, sondeó suavemente. Una declaración personal. Encontré su mirada, mi expresión abierta pero firme. El vino es la declaración. Mi vida personal es solo eso, personal. Estoy aquí para hablar del futuro del Domaine Duboc, no de su pasado. Ella asintió, respetando el límite, y tomó una nota.
Me había vuelto buena en eso, reconocer el elefante en la habitación sin dejar que pisoteara la conversación. El incidente del Eciel y el ciclón mediático subsiguiente se habían calmado, reemplazados por una fascinación persistente y de bajo nivel con la narrativa de la heredera Duboc reclamando su trono. Lo usé para alimentar el interés en la marca, y luego redirigir rápidamente ese interés al producto. El entrenamiento de relaciones públicas de Samantha había sido brutal y efectivo. Al otro lado de la terraza, vi a Alex enfrascado en una conversación con un distribuidor de Tokio. Me miró y me hizo un sutil pulgar hacia arriba. Mi roca, mi socio. Un camarero se acercó con una bandeja de canapés. Era Sophie, una nueva becaria del colegio comunitario local, tímida y ferozmente inteligente, con manos que ya estaban aprendiendo a reconocer las variedades de uvas solo con el tacto. Había estado aterrorizada por la multitud hacía una hora. Me había tomado un momento para mostrarle cómo sostener la bandeja, cómo hacer contacto visual y sonreír sin hablar. Deja que la comida sea la presentación, le había dicho. Ahora lo estaba haciendo de maravilla, su confianza creciendo con cada plato que pasaba. Mi teléfono vibró discretamente en el bolsillo de mi vestido. Me disculpé y caminé hacia el borde de la terraza, con vistas a las interminables y ordenadas hileras de vides. Era un mensaje de texto de un número desconocido, pero el código de área era de Chicago. Coraline, no sé si recibirás esto. Estoy usando el teléfono de un amigo. Acabo de ver el segmento de noticias en el canal financiero sobre el lanzamiento. Te veías feliz y como si siempre hubieras pertenecido allí. Me alegro. Ahora estoy en Phoenix. Conseguí un trabajo vendiendo sistemas de climatización. Es un trabajo. Mi abogado me remitió el decreto final de divorcio. Está hecho. No te molestaré de nuevo. Solo quería decir que lo siento por todo. No porque perdí, sino porque te merecías algo mejor. Sé feliz. Miré las palabras. Se sentían diferentes. No había ninguna exigencia, ninguna autocompasión, solo una sombría y lúcida responsabilidad desde una gran distancia. Quizás fue lo primero verdaderamente honesto que me había dicho. No respondí. Guardé el número como, y luego lo bloqueé. El cierre no era una conversación. Era un clic silencioso en tu propio corazón. Yo tenía el mío. Esperaba que algún día él encontrara el suyo. 1 centavo por tus pensamientos. Alex se materializó a mi lado, dándome un vaso de agua. Solo asimilándolo, dije, guardando el teléfono. Es un buen día. Es un día brillante. Los pedidos anticipados para Lyonnais ya están al 200% de la proyección. No están comprando vino, Masoeur, están comprando un pedazo de tu historia. Y el vino es lo suficientemente bueno como para que vuelvan por el líquido, no por la leyenda. Ese era el plan. Usar el foco de atención, y luego trascenderlo. Es la hora, dijo Alex, sus ojos brillando. ¿Estás lista? Respiré hondo, el aroma de casa llenando mis pulmones. ¿Lista? Caminamos hacia el pequeño podio instalado en la cabecera de la terraza. Alex golpeó su micrófono, y el suave murmullo de la multitud se calmó en un silencio expectante. Las cámaras hicieron clic. Amigos, colegas, gracias por venir a celebrar este nuevo capítulo para el Domaine Duboc, comenzó Alex, su voz fácil y dominante. Durante generaciones, nuestra familia ha creído que un gran vino es más que una bebida. Es una historia de un lugar, de un año, de las personas que lo guían a la existencia. Hoy, estamos añadiendo una nueva voz a esa historia. Se giró hacia mí, su expresión llena de un feroz orgullo de hermano. Muchos de ustedes han seguido los acontecimientos personales en la vida de mi hermana durante los últimos meses. Lo que han visto es una mujer de increíble resiliencia y fuerza tranquila. Lo que quizás no sepan es que Coraline ha sido el arma secreta de este domaine durante años. Su paladar es legendario. Su comprensión de la narrativa artística detrás de una marca es lo que inspiró la etiqueta Lyonnais. No solo está volviendo a casa, está asumiendo su derecho de nacimiento. Hizo una pausa, dejando que la anticipación creciera. Con efecto inmediato,
estoy encantado de anunciar que Coraline Duboc asumirá el rol de codirectora ejecutiva del Domaine Duboc, con un enfoque en la estrategia de marca, las alianzas artísticas y nuestras nuevas empresas de hospitalidad en América del Norte. Una ola de aplausos estalló. Vi sonrisas genuinas, asentimientos de cabeza impresionados. Esto no era una promoción por simpatía. La gente en esta sala conocía el negocio. Podían sentir que este era un movimiento inteligente y estratégico. Alex me entregó el micrófono. Su peso me resultaba familiar ahora. Miré el mar de rostros, ya no viendo jueces o espectadores, sino socios en un futuro que estaba lista para construir. Gracias, Alex, y gracias a todos, comencé, mi voz clara y firme. El Domaine Duboc siempre ha sido, para mí, sobre raíces y alas. Las profundas raíces de esta tierra, de la historia de nuestra familia, y las alas de la creatividad, de alcanzar nuevas alturas. Mi visión es construir puentes entre el mundo del vino fino y el mundo del arte, contar historias que son tan complejas en el lienzo como lo son en la copa. Esbocé la primera iniciativa, una colaboración con un renombrado y solitario escultor de California para crear botellas de edición limitada para Lyonnais, una asociación con una compañía de ballet para una serie de catas curadas, un programa de artistas en residencia aquí en el viñedo. Era audaz, era nuevo, y pude ver la chispa de interés en los ojos de los críticos. Les estaba dando una nueva historia que escribir. Cuando terminé, recibiendo otra ronda de aplausos, mis ojos recorrieron la multitud y se posaron en Sophie. Estaba de pie cerca del fondo, sosteniendo una bandeja vacía, mirándome con una expresión de pura y sincera admiración. En ella, vi un destello de mi yo más joven, inteligente, capaz, pero insegura de su lugar en un mundo que parecía hablar un idioma diferente. La memoria de la voz de Ethan siseó en algún rincón oscuro de mi mente. Solo una chica de campo. Miré a Sophie y no vi una limitación, sino una base. Su conocimiento de esta tierra, su trabajo duro, era su fuerza, no su vergüenza. La fiesta continuó. Me moví entre la multitud, respondiendo preguntas, discutiendo estructuras de taninos, riendo de chistes. Estaba en mi elemento. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con franjas de naranja y púrpura, encontré un momento de tranquilidad junto al viejo roble que marcaba la parcela familiar. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje en LinkedIn, una plataforma extraña para una nota personal. Era de Lacey Thompson, la esposa de James Thompson, la nuera del antiguo jefe de Ethan, la mujer que él una vez había presentado como el epítome de una esposa adecuada. Coraline, espero que no te importe que te escriba por aquí. Solo quería felicitarte por hoy. He estado siguiendo la cobertura. Lo que estás construyendo es increíble. ¿También? Necesito disculparme. Estuve en un almuerzo de caridad hace un año donde Ethan también era un invitado. Estaba acaparando la atención, haciendo comentarios sobre ti, despectivos, sobre tu ropa, tus gustos, simples. Yo me reí. Pensé que era solo una broma de esposos. No lo sabía. Siento mucho no haber dicho nada. Me avergüenzo de mi silencio. Lo que hiciste, marcharte y construir esto, es inspirador. Te deseo todo lo mejor, Lacey. Leí el mensaje 2 veces. La disculpa no era necesaria, pero era significativa. Era un reconocimiento de la complicidad silenciosa que había permitido que el comportamiento de Ethan se sintiera normalizado. Respondí, mis dedos rápidos. Lacey, gracias por tus amables palabras y por contactarme. No es necesaria ninguna disculpa. Todos navegamos estas situaciones lo mejor que podemos. Simplemente estoy agradecida de estar ahora del otro lado. Tomemos un café la próxima vez que estés en Napa. Me encantaría que me contaras sobre tu trabajo con la Fundación del Hospital Infantil. Todo lo mejor, Coraline. Era una ofrenda de paz y un puente. El mundo de la alta sociedad era pequeño. La amabilidad, estaba aprendiendo, era una moneda que nunca se depreciaba. Mientras el crepúsculo se asentaba, los invitados comenzaron a marcharse. El equipo empezó la limpieza. Me quité los tacones y caminé descalza sobre la tierra fresca y húmeda entre las hileras de vides, el suelo suave entre mis dedos. Esta era la verdadera sala de juntas.
Mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de texto de Mark, el colega de finanzas cuyo francés había corregido en la barbacoa hacía una vida. Coraline, vi las noticias. Eres una jodida superestrella. Escucha, sé que esto es de la nada y no te debo nada, pero después de que te fuiste, recibí un cheque de caja por correo de $15,000. Sin nota, solo el nombre de mi madre en el memo. Su cirugía. Sé que fuiste tú. Pregunté en la residencia de ancianos. Dijeron que la donación fue anónima de una fundación familiar. Busqué el nombre, el fondo caritativo de la familia Duboc. Nunca te di las gracias. Estaba demasiado orgulloso. Y luego pasó todo lo de Ethan. Gracias. Le salvaste la vida. Estaré eternamente en deuda contigo. Sonreí, una sonrisa real y tranquila que llegó a mis ojos. Casi lo había olvidado. Fue hace 2 años. Mark había mencionado de pasada, su voz tensa por el estrés, que su madre necesitaba un procedimiento que el seguro no cubría. Había oído la desesperación bajo su bravuconería. Llamé al administrador del fideicomiso al día siguiente y lo arreglé. Era una pequeña fracción de las donaciones anuales del fondo, pero para él, lo era todo. Les había hecho jurar anonimato. No se trataba de gratitud, se trataba de un ser humano con dolor. Respondí. Mark, me alegro mucho de saber que está bien. No me debes nada. Solo promete comprar una botella de Lyonnais cuando salga al mercado. Cuídate. Su respuesta fue casi inmediata. Una caja, al menos. Y Coraline, la amabilidad te sienta bien. Mejor que a cualquiera de nosotros. Guardé el teléfono y miré las primeras estrellas que aparecían en el cielo violeta. El pasado era ahora un país tranquilo, visitado solo en recuerdos que ya no tenían el poder de herir. El presente era esta tierra, esta columna vertebral, este nuevo propósito. Una voz suave y vacilante rompió el silencio. ¿Señorita Duboc? Me giré. Era Sophie, sosteniendo mis zapatos descartados. ¿Olvidó esto? Gracias, Sophie. Y por favor, llámame Coraline. Tomé los zapatos, colgándolos de mis dedos. Hiciste un trabajo increíble hoy. De verdad. Se sonrojó, mirando al suelo. Gracias. Fue intenso. Nunca había visto a tanta gente importante. Son solo personas, dije suavemente. Algunos son simplemente mejores para ocultar sus nervios. Tu conocimiento de la composición del suelo en el bloque 7 impresionó a Jack. Me lo dijo. Eso es más importante que impresionar a un crítico gastronómico. Levantó la vista, la esperanza brillando en sus ojos. De verdad. De verdad. Este es tu mundo también, Sophie. Nunca dejes que nadie te haga sentir como una extraña en un lugar que entiendes hasta los huesos. Las palabras se sintieron como un voto para ella y para mi antiguo yo. Ella asintió, una nueva determinación cuadrando sus hombros. No lo haré. Gracias, Cora. Coraline. Mientras caminaba de regreso hacia la bodega, oí sonar su teléfono. Respondió, y su voz, aún tímida pero orgullosa, se escuchó en el aire tranquilo de la tarde. Oui, maman, c'est magnifique. Sí, mamá. Fue magnífico. Su francés era vacilante, con acento, un poco torpe, pero era valiente. Era su voz, reclamando su pequeño pedazo de este vasto y hermoso mundo. Me quedé allí en el viñedo que oscurecía, la heredera de un reino que finalmente había reclamado, escuchando el sonido de otra mujer encontrando el suyo. La leona estaba en casa, y su rugido, me di cuenta, no era un sonido de ira, sino el zumbido silencioso y constante de las vides creciendo bajo un cielo ilimitado. El futuro, por fin, sabía ahogar.